Como sabemos, la función del sistema digestivo es descomponer los alimentos y líquidos en nutrientes. Y como se ha visto antes, todo inicia en la boca, donde los dientes trituran los alimentos facilitando su paso por el esófago. Luego el bolo alimenticio va a llegar al estómago, donde es descompuesto mediante procesos mecánicos y químicos. Posteriormente el quimo se traslada al intestino delgado, donde los órganos accesorios intervienen para descomponer los nutrientes y facilitan así su absorción. Finalmente, en el intestino grueso se absorben los residuos aprovechables y se da forma a las heces para su eliminación. A todo esto, este proceso se le llama digestión y se divide en varias etapas. Cada órgano tiene una función, pero eso lo verán más a detalle con mis compañeras. La cavidad bucal está formada por varias estructuras visibles y palpables. Por ejemplo, tenemos los labios, los dientes, la lengua y las mejillas, el paladar duro y el paladar blando. Las glándulas salivales son un ejemplo de su anatomía microscópica, ya que estas glándulas salivales crean saliva que tienen amilasa salival, que es la que inicia la descomposición química de los carbohidratos. También la saliva genera la lipasa salival, que comienza la digestión de los lípidos. En general, la función de la boca es el inicio de la digestión mecánica y química. La faringe se encuentra ubicada en la parte posterior de la boca y la nariz. Mide entre 12 centímetros y 15 centímetros de largo. La podemos dividir en tres partes, que es la nasofaringe, que se localiza en la parte superior de la garganta, justo detrás de la cavidad nasal y por encima del paladar blando. Actúa como un conducto que conecta la nariz con el sistema respiratorio. Luego tenemos la orofaringe, que se encuentra entre la zona media de la garganta, que contiene las amígdalas ubicadas en la base de la lengua y se comunica directamente con la cavidad oral. Y por último tenemos la hipofaringe, que está situada en la parte inferior de la faringe, y su función principal es dirigir los alimentos hacia el esófago. En su anatomía microscópica tenemos la mucosa, que es la capa más interna, que está formado por tejidos epiteliales delgados que cubre la faringe. Luego tenemos la submucosa, que está ubicada justo debajo de la mucosa, y esta capa de tejido conectivo alberga vasos sanguíneos, nervios y glándulas. Y su función es brindar soporte estructural y nutricional a la mucosa. Luego tenemos la capa muscular, que está compuesta por músculo esquelético y músculo liso. Esta capa activa el proceso de la deglución, ayudando a empujar los alimentos hacia el esófago. Y por último tenemos la adventicia, que es la capa más externa de la faringe, que está formada por tejido conectivo que envuelve y fija la faringe a las estructuras vecinas. La función de la faringe es que cuando los alimentos son deglutidos, pasa de la boca a la faringe para iniciar contracciones coordinadas para impulsar el bolo alimenticio hacia el esófago. La anatomía macroscópica del esófago es que este es un tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros de largo. Este conecta la faringe con el estómago y atraviesa el tórax, pasando por el hiato esofágico del diafragma. Continuando con la anatomía microscópica del esófago, tenemos aquí la luz, que es por donde pasa el bolo alimenticio, y su capa más interna es la mucosa, que esta consta de epitelio plano, estratificado no queratinizado, que esta la protege del roce. También tenemos una capa submucosa, que contiene glándulas mucosas que lubrican el conducto. También hay una capa muscular externa, que se divide en tres: un tercio músculo estriado, un tercio es una mezcla entre el músculo estriado y el músculo liso. Después la última capa, que es la de músculo liso, y también tenemos una capa serosa o de
adventicia, que es un tejido conectivo que lo fija a estructuras vecinas. Su función es transportar el alimento o el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. El esfínter esofágico superior es el que controla la entrada del bolo alimenticio hacia el estómago. Cabe recalcar que el esófago no digiere ni absorbe. El estómago es un órgano que se encuentra situado entre el esófago y el intestino delgado. Este tiene forma de saco y tiene una capacidad aproximada entre 1 a 1.5 litros. Anatómicamente, este se divide en 4 regiones. Cardias, que es donde se conecta con el esófago mediante el esfínter pilórico. El fondo o fondus, que es la parte superior curvada del estómago. También se encuentra el cuerpo gástrico, que es la porción central del estómago. Y el antro pilórico, que es donde se conecta con el duodeno, que es la primera parte o porción del intestino delgado a través del esfínter pilórico. A nivel microscópico, el estómago está revestido por una mucosa con pliegues, a la que se le llaman rugosidades gástricas. En la mucosa podemos encontrar glándulas gástricas y que estas contienen distintos tipos de células, como las parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico, las principales que producen el pepsinógeno, las células mucosas, que son las que producen el moco para proteger al epitelio del ácido. También están las células G, que liberan gastrina, una hormona digestiva. El estómago tiene 3 funciones principales, que es el almacenamiento de alimento ingerido, mezcla y trituración por los movimientos peristálticos, y también la digestión química gracias al ácido clorhídrico y otras enzimas. Es decir, que en el estómago se continúa con la digestión química, y esto consiste en la descomposición de alimentos a través de sustancias químicas, principalmente el ácido clorhídrico y enzimas digestivas. Tras masticar y tragar el bolo alimenticio a la llegada del estómago a través del esófago, las células parietales liberan el ácido clorhídrico, que estas ayudan a desnaturalizar las proteínas y activa el pepsinógeno convirtiéndolo en pepsina, que esta enzima ayuda a digerir las proteínas. La siguiente parte del tubo digestivo es el intestino delgado, y este es un tubo de aproximadamente 6 o 7 metros de longitud que se divide en 3 partes. El duodeno, que es donde llega el quimo y se mezcla con la bilis y con el jugo pancreático. Después está el yeyuno, que este está especializado en la absorción de nutrientes. Y para terminar está el ilión, que continúa la absorción y se conecta con el intestino grueso. El intestino delgado está compuesto por 4 capas principales: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. En la mucosa tenemos la capa interna o la isla más interna, que está en contacto directo con los alimentos. Este tiene epitelio especializado que absorbe los nutrientes. También tiene una capa de vellosidades que aumentan la superficie de absorción. En la submucosa tenemos tejido conectivo que tiene vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. Después, en la muscular propia, esta capa tiene 2 capas de músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa. Y esto ayuda a que tengan o se puedan hacer los movimientos peristálticos y la segmentación. Por último, tenemos la capa serosa, que es la capa más externa del intestino delgado y está formada por tejido conectivo. Continuando con el trayecto del quimo, este entra al intestino delgado mediante el esfínter pilórico. Este, al ser muy ácido, debe ser neutralizado, y aquí es cuando se mezcla con el bilis para emulsionar las grasas y el jugo pancreático, pues este contiene enzimas digestivas y bicarbonato, haciendo que este se neutralice. Ya una vez que los nutrientes pasan a ser más simples, como por ejemplo carbohidratos amonosacáridos, fructosa o glucosa, proteínas, aminoácidos, grasas a ácidos grasos y monoglicéridos, se absorben estos nutrientes en el yeyuno e ilión porque sus paredes
están cubiertas de vellosidades y microvellosidades. Después, estos pasan a los capilares sanguíneos como la glucosa, aminoácidos, vitaminas y minerales. También a los vasos linfáticos, que son las grasas. Estos nutrientes absorbidos viajan por la sangre y a la linfa hacia el hígado, que los procesa y los distribuye, y a otros tejidos del cuerpo, donde se pueden utilizar como energía o materia prima. Lo que no se digirió ni absorbió después pasa al intestino grueso a través de la válvula ileocecal. Anatómicamente, el intestino grueso se localiza principalmente en la cavidad abdominal y su porción final en la cavidad pélvica. Mide aproximadamente 1.5 metros de largo y unos 6.5 centímetros de diámetro. El intestino grueso se divide en 4 regiones principales. El ciego, que es un saco de 6 centímetros de longitud, el cual es el punto donde el intestino delgado se une con el intestino grueso. El colon, el cual es un tubo largo que se conecta con el extremo abierto del apéndice. Este se divide en las porciones ascendente, transversa, descendente y sigmoides. También el recto, el cual es una cavidad que mide 15 centímetros de longitud, situado delante del sacro y el coxis. Comienza al final del intestino grueso, inmediatamente del colon sigmoideo, y termina en el ano. Por último, el conducto anal, el cual es una abertura que mide de 2 a 3 centímetros, que existe al final del tubo digestivo, por la cual las heces abandonan el organismo. El intestino. En su anatomía microscópica, la pared del intestino grueso contiene las 4 capas típicas que se hallan en el resto del tubo digestivo. La mucosa consiste en epitelio cilíndrico simple, lámina propia y muscular de la mucosa. En la mucosa encontramos sobre todo células absortivas y calciformes. Las absortivas funcionan principalmente para la absorción de agua y las calciformes para secretar moco que lubrica el pasaje del contenido colónico. En la submucosa consiste en tejido conectivo laxo, la muscular, que está formada por una capa externa longitudinal y una capa interna circular de músculo liso, y por último la serosa, que es parte del peritoneo visceral. Las funciones principales del intestino grueso es que recibe los desechos de alimentos líquidos que quedan después de que el intestino delgado complete su parte del proceso digestivo. También que las bacterias que se encuentran dentro de él convierten proteínas en aminoácidos, degradan aminoácidos y producen algunas vitaminas del complejo B y vitamina K. También forman las heces y se encargan de llevar a cabo la defecación o vaciamiento del recto. La digestión mecánica del intestino grueso consiste en la mezcla y desplazamiento progresivo del contenido intestinal, permitiendo que se absorba el agua y que los residuos se compacten gradualmente hasta convertirse en heces. Este proceso facilita el tránsito del material a lo largo del colon y su preparación para la eliminación. Esta digestión se realiza mediante 2 tipos de movimientos: el batido austral, que permite la mezcla y compactación del contenido gracias a las contracciones de las austas que se distienden al llenarse y luego empujan el contenido hacia adelante, y el peristaltismo en masa, que consiste en contracciones intensas que se producen una o pocas veces al día, generalmente después de comer, y que empujan el contenido desde el colon transverso hasta el recto. Por otra parte, en la digestión química no depende de enzimas humanas, sino de la acción de bacterias presentes en el colon. Estas bacterias fermentan carbohidratos no digeridos, descomponen proteínas en aminoácidos y producen gases como hidrógeno y sulfuro, y compuestos como indol, escatol, ácidos grasos y vitaminas del complejo B y K. Algunos de estos productos se eliminan con las heces y otros son absorbidos para su posterior metabolismo. Finalmente, en el tiempo en el que el quimo permanece en el intestino grueso, que son de 3 a 10 horas, se transforma en una sustancia sólida o semisólida debido a la absorción del agua y pasa a denominarse heces. Y ya para concluir, los últimos componentes del sistema digestivo, los cuales son el recto y el conducto anal, que como ya dijimos, el recto es una cavidad que mide 15 centímetros de longitud y básicamente es el lugar donde las heces son retenidas antes de salir al organismo a través del ano.
Finalmente, el conducto anal son los 2 o 3 centímetros terminales del intestino grueso. Su mucosa está ordenada en pliegues longitudinales llamados columnas anales, las cuales contienen una red de venas y arterias. La abertura hacia el exterior, denominada ano, está conformada por un esfínter anal interno de músculo liso y un esfínter anal externo de músculo esquelético, los cuales se encargan de mantener cerrado el ano. Esta abertura es el lugar por donde las heces retenidas por el recto salen del organismo. Ahora empezaremos a hablar sobre los órganos accesorios, empezando por el páncreas, el cual es una glándula retroperitoneal que mide alrededor de 12 a 15 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de ancho. Se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago. Tiene una cabeza, cuerpo y cola, que habitualmente está conectado con el duodeno por medio de 2 conductos. El páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. Al ser una glándula mixta, tiene una parte exócrina y una endócrina. En cuanto a la exócrina, esta toma parte del 99% y se compone de acinos junto con los diferentes conductos pancreáticos. En la porción endocrina, que es en menor cantidad, se compone de los islotes de Langerhans. La función endocrina del páncreas es la producción de hormonas o sustancias químicas que regulan la glucosa en sangre, tales como la insulina. En cuanto a su función exócrina, es la producción de enzimas para poder digerir alimentos. Por ejemplo, la amilasa pancreática descompone los carbohidratos en almidones, convirtiéndolos en glucosa. Estas enzimas, como la amilasa, lipasa y proteasa, están envueltas en una capa protectora mientras están en el páncreas para después ser liberadas en el duodeno mediante los conductos pancreáticos. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo. En un adulto promedio pesa alrededor de 1,4 kilogramos, se encuentra debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio en la cavidad abdominopelviana. Está cubierto por peritoneo visceral y tejido conectivo. Se divide en 2 lóbulos principales, el lóbulo derecho, que es el más grande, y el lóbulo izquierdo, que es el más pequeño, sostenidos por el ligamento falciforme. El hígado está compuesto por hepatocitos, canalículos biliares y sinusoides hepáticos. El hígado recibe sangre a través de la arteria hepática y la vena porta, siendo drenada hasta la vena cava inferior. También se encarga de producir proteínas plasmáticas esenciales como la albúmina y factores de coagulación. Las funciones del hígado en cuanto a metabolismo es regular los niveles de glucosa, lípidos y aminoácidos en la sangre. También genera bilis, la cual es necesaria para la digestión y absorción de grasas. La vesícula biliar es un saco piriforme localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Su longitud va entre 7 a 10 centímetros y cuelga del borde anteroinferior del hígado. Puede almacenar entre 25 y 50 mililitros de bilis. Recibe y almacena bilis producida por el hígado, absorbe agua y electrolitos de la bilis concentrándola. Al ingerir alimentos grasos, la vesícula se contrae y libera bilis al duodeno para facilitar la digestión de grasas. Hemos llegado a la conclusión, o sea, al final del video. Y bueno, hemos recorrido el sistema digestivo desde el inicio del proceso en la boca hasta la eliminación de los desechos en el intestino grueso, pasando por cada órgano clave y su función. Toda esta información nos ayuda a comprender cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo la importancia que tiene la buena alimentación para mantener este equilibrio. Comer bien no solo nos da energía, sino que también influye en nuestra salud a largo plazo. Gracias por llegar al final de nuestro video. Esperamos que esta información les sea útil. Hasta la próxima.